Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando sobre las elecciones legislativas del mes de octubre en Argentina que van a ser claves para el gobierno del presidente Mauricio Macri. Vamos a Buenos Aires con Mariel Fornoni, socia fundadora de la firma encuestadora Management and Fit. Mariel, muchas gracias por estar con nosotros. Mariel, ¿el optimismo del gobierno sobre las elecciones de octubre es justificado o es una expresión de deseos? ¿Qué dicen las encuestas de ustedes? Bueno, la verdad el gobierno ha venido manteniendo a lo largo de este año un nivel de aprobación de gestión que ha perdido, si bien ha perdido 10 puntos, la verdad que la caída para un año difícil no ha sido tal. Y en términos de las expectativas, este gobierno empezó con expectativas muy altas, lo cual era un problema, ¿no? Porque eso significa que después hay que estar a la altura de esas expectativas. Y cuando nosotros comenzamos a medir los índices de optimismo económico y político a principio de esta gestión, lo que veíamos sí era una brecha muy amplia entre la valoración de la situación actual y las expectativas. Esto era más de 15 puntos. Hoy, bueno, esa brecha se ha achicado, estamos con 3 puntos más en términos de las expectativas de la gente. Esto quiere decir que en parte las expectativas han caído y lo que sí vemos es una realidad muy distinta en términos de quienes aprueban la gestión de gobierno y quienes no la aprueban. En aquellos que son más afines al gobierno, que aprueban su gestión, las expectativas de que la situación va a ser mejor en los próximos meses y en los próximos años se eleva prácticamente al 80%. Y en aquellos que desaprueban la gestión de gobierno, que no están con el gobierno y que son más afines a la oposición, el 90% de la gente cree que la situación va a ser mucho peor en los próximos meses. Entonces vemos la verdad una situación muy dividida, una grieta muy fuerte entre quienes apoyan la gestión, aprueban, siguen aprobando la gestión del gobierno nacional y quienes hoy están del lado de la oposición. Mariel, ¿cuántos aprueban y cuántos desaprueban la gestión del presidente Macri? Bueno, hoy el nivel de aprobación de gestión del presidente Macri está en el orden de los 40 puntos contra 46% de desaprobación. Entonces, lo que vemos es que esto es más de lo que el gobierno ha sacado en primera vuelta, es decir, el gobierno de Macri en primera vuelta saca el 34%, quiere decir que hoy está reteniendo ese 34% y está reteniendo también una parte de quienes lo apoyaron en el balotaje. Esto, por eso digo, es un índice de partida bueno. El término, me parece que el tema es qué pasa en la elección, y un poco lo explicaba el ministro Duhovne. Esta es una elección legislativa que se disputa en las 24 provincias. El gobierno nacional tiene presencia en las 24 provincias, con lo cual la performance va a ser buena porque el resto de los espacios no tiene ese nivel de incidencia. También es cierto que tiene poco en juego porque las bancas que están en juego son las de diputados de 2013, senadores del 2011, donde Cambiemos como espacio e incluso el radicalismo y el PRO no tenían mucha incidencia, entonces ahí tiene para ganar, pero también es cierto que siempre la atención de la elección se concita en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, entre la expresidente Cristina Fernández, que es donde tiene, digamos, su núcleo más duro en la provincia de Buenos Aires, y entre Sergio Massa, que también ha ganado la elección del 2013. Entonces, en ese distrito en particular, digamos, es donde el gobierno ve la situación más ajustada, ¿no? ¿Cuánto respaldo, Mariel, tiene la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Está creciendo o está estancada o está cayendo en las encuestas? Bueno, por ahora, recién hoy comienzan las campañas electorales formalmente, ¿no? Arrancan de una situación de mucha paridad. ¿Qué pasa con Cristina Fernández? Cristina Fernández es una, tal vez, mala candidata para una elección ejecutiva porque tiene un techo muy bajo y eso le impide, digamos, crecer. Ese techo le funciona como una barrera, pero también es cierto que tiene un piso alto y en una elección legislativa donde el voto se abre, eso es una fortaleza, ¿no? Entonces, hoy nosotros vemos una elección muy pareja en esos términos. Vemos que también muchas veces la aparición muy profunda de la presidenta la hace bajar en las encuestas, tal vez cuando tiene una actuación más discreta y aparece menos, empieza a crecer. Evidentemente el discurso de la expresidente tiene que ver y está el foco centrado en lo económico, porque quienes hoy desaprueban la gestión de gobierno, sus principales preocupaciones pasan por la economía, pasan por el ajuste, pasan por
por el aumento de tarifas, por la inflación, por la pobreza, por el desempleo, y evidentemente la campaña del expresidente va a ir por esos temas, mientras que la del gobierno seguramente va a ir por temas más ligados a la corrupción, más ligados a temas institucionales, y tal vez aquellos dirigentes que van más por el medio, como el caso de Sergio Massa, irá por temas que tienen que ver con la economía y los combinará con otros temas que también tienen que ver con temas institucionales o con temas de inseguridad. Mariel Fornoni, nos quedan 30 o 40 segundos. El ministro Duhovne nos decía que las posibilidades de que Argentina regrese al populismo son nulas. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué dicen tus encuestas? Bueno, la realidad es que, como decíamos, Cristina Fernández hoy tiene posibilidades de hacer una buena elección en la provincia de Buenos Aires, pero la realidad es que está todo alrededor de su figura, ¿no? Me parece que el resto de la oposición es una oposición más razonable, que no tiene nada que ver con el populismo y que de alguna manera me parece que el foco va a estar dada un poco dentro del peronismo en qué pase con otros espacios opositores ligados al peronismo y qué pase también con la Liga de Gobernadores, ¿no? Peronistas, que me parece que son quienes pueden garantizarle una buena gobernabilidad también al presidente en su segunda parte de mandato, tal vez encabezado por el gobernador Schiaretti en Córdoba. Bueno, me parece que por ahí viene el foco, ¿no? Mariel Fornoni, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales de México el año próximo. Ya volvemos. Penguin Random House y Editorial Debate presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las 5 claves de la innovación. Construye tu futuro en Estados Unidos con Riviera Point, el grupo de desarrollo inmobiliario que te ayuda a obtener la Green Card para ti y tu familia. Invierte en sólidos proyectos de Riviera Point con las visas EB5. Construye tu futuro hoy con Riviera Point y gana una vida llena de nuevas oportunidades. rivierapmo.com. En Mercado México profundizamos en las macro tendencias que impactan a las empresas y a la economía del país. Visitamos Jalisco Campus Party, el evento que reúne a la comunidad tecnológica y de emprendimiento más grande de México. Conversamos con Aristóteles Sandoval, gobernador del estado, y asistimos al